Ese fue el asalto al Palacio de Justicia. El M-19 en el año 1985, con el auxilio del cartel de Medellín, secuestró a la gran mayoría de los magistrados que buscaban la eliminación de todos los expedientes que habían en los tribunales por tema de narcotráfico. Lo financió Pablo Escobar y uno de sus principales exponentes era el presidente Gustavo Petro. Mírenlo aquí, ese señor que hoy gobierna Colombia. Cuando ustedes ven que yo digo que a la juventud hay que permitirle leer, porque decía George Santaella que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Es por eso, señores, porque en las manos de ese señor nunca pudo haber estado. Los destinos de Colombia nunca pudieron haber caído. Colombia vuelve a los 80, Colombia. Ayer ustedes hablaron bastante largo y tendido de Venezuela. Sí. Dieron cátedra. Abril, Ronnie, el equipo. Pero yo creo, señores, que Venezuela está involucionando. Ayer en Cali hubo un atentado. Hubo un atentado, mírenlo aquí, en Colombia, Cali, Colombia. Y yo creo, a los que viven en la chercha de viajar para ese país no se puede viajar ya. Que Cali es un destino turístico. Y le metieron una bomba nada más y nada menos que a un recinto militar. Wow. A un recinto militar. Y yo digo, ¿cuál es la diferencia, Rodney? Entre los 80 con el asalto al Palacio de Justicia de Bogotá que con esto. Eso es con Petro a la cabeza. Y lo peor de todo esto es con los partidos desacreditados, los partidos tradicionales, liberales y conservadores. Y entonces, es el peligro porque ahora Petro va a justificar eso, que fue la derecha, que fue esto, que fue aquello, que fue el otro. Y hay una disputa. Porque antes de ayer, unos jueces soltaron a Uribe. Y entonces ya Uribe está en la calle, que anda con un cordón de seguridad sumamente increíble, impresionante. Pero Álvaro después Uribe, de lo que pasó con que creo que debe ser el senador, próximo presidente de Colombia, para salvar a Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Vamos a ver pero señores, lo que ha pasado en Colombia, sin lugar a dudas, nos vuelve a retrotraer a los 80 y 90. Yo creo que es muy peligroso, y lo hablo así porque aquí hay muchos dominicanos cogiendo a Chercha, cogiendo para allá no se puede coger ya. Simplemente lo digo. Bueno, yo fui en junio para la conferencia de comunicación digital. Y tengo que decir que en Bogotá ese clima no se siente. Y hablé con el embajador allá y él me dijo que sí, que efectivamente en la gran urbe no se siente. Y yo recuerdo que la semana anterior habían habido también varias bombas, pero también fue en las afueras y fueron muchas. Estamos hablando de una docena de bombas 18, en 48 horas. O sea, Colombia tiene que buscar la manera de evitar que esto escale al resto del país, porque tal y como tú dijiste, más allá del tema humano, desde un punto de vista político, geopolítico e incluso económico, Colombia se ha vuelto uno de los principales polos turísticos de la región. Y ahora mismo ellos han podido, vamos a decir, que encapsular la violencia en zonas muy específicas, pero la violencia no la controla nadie, señores. Si tú permites que ese hilo se siga manejando, eso se va a multiplicar por todo lo ancho y largo de Colombia y van a terminar real y efectivamente, como está México, por ejemplo, o lo que era Colombia hace, 10 o 15 años. Yo recuerdo que yo fui en el 2008 y era con seguridad y yo me le desaparecí al seguridad porque yo tenía una amiga que vivía en Colombia y me fui sola, y cuando llegué estaba la seguridad con los anillos de seguridad investigando donde yo estaba perdida. Señores, los taxis cuando te dejaban, si te recogían en el hotel, no se atrevían a dejarte sola. Cuando yo salía de los sitios me encontraba el taxi sin yo pagarle ahí afuera, porque yo decía, si a ti te pasa algo, el primer preso soy yo, porque en el hotel se quedaron con el número de ficha y de gratis se quedaban. Claro, yo siempre le daba algo porque tú tienes que ser justo. Sí. Yo no le estoy pagando para que ese chofer privado mío. O sea, que ya establecido ese protocolo. Ese era el terror. Usted no me compró ninguno de los libros que yo mandé a buscar. No, que va, yo le mandé fotos de todos los libros. Eso fue en el 2008. Imagínese usted tener que volver a eso, a que a las 5 de la tarde usted no puede mover vehículos por aquí porque el círculo de seguridad no se lo permite. Eso era Colombia, señores. Mire, eso me hace pensar en algo que yo he debatido, porque es un poco controversial, pero yo creo que los países, para controlar la delincuencia y evitar de que eso escale y se convierta en crimen organizado, hay que obligatoriamente recurrir a medios
que no son los más democráticos del mundo. Bukele. Independientemente de que hay que atacar las causas estructurales que originan la delincuencia, ¿verdad? Porque este flagelo no es que alguien dijo yo voy a delinquir, hay un estímulo, hay precariedades, hay limitaciones que empujan eso, pero cuando usted ve el ejemplo de Colombia, también ve en contraposición el ejemplo de El Salvador, usted se da cuenta de que al toro hay que tomarlo por los cuernos. Lo digo porque países como la República Dominicana, que si bien tiene sus estadísticas, ¿verdad?, del raterismo, del robo, de los atracos, no hemos llegado a ese nivel de crimen organizado, pero aquí hace unos años se dieron una serie de secuestros express. Recuerdo incluso en la gestión pasada del presidente Danilo Medina, hubo un momento en que eso se popularizó, que una gente te agarraba, te ponía un arma, Giovanni, te llevaba al cajero y te obligaba a sacar dinero. Pero ¿qué hizo la policía? Ubicó a los cabecillas y por vías no democráticas esa gente ya no está fuñendo en este mundo. Ahí vienen los derechos humanos a embromar, pero yo ahí digo, si eso no se hace, la delincuencia escala y después que se sale de control, entonces ocurre lo que estamos viendo en Colombia, que se producen atentados y usted no sabe de dónde sale, o sabe de dónde sale, pero como controlan territorios, están a veces mejores armados, pues entonces ya, repito, no hay forma democrática de usted marcharle a eso. Yo lo que le digo a la policía, no fallen con los objetivos. Yo no estoy de acuerdo con las ejecuciones extrajudiciales. Creo que aquí no hay pena de muerte, creo que la gente hay que llevarla a los tribunales, pero tenemos un sistema de justicia tan flojo que si la autoridad no actúa con la contundencia apropiada, una bandita, señores, en Guachupito ustedes vieron, de que 2 menores obligando a los colmados y a los negocios a darle peaje para poder funcionar. ¿Y dónde están ahora? No están en esta tierra. Vaya a Guachupita y pregunta si no se sienten bien. Entonces yo creo que, repito, a veces la delincuencia, cuando se sale de control, no se puede manejar por vías democráticas. Hay un elemento importante, como decía Rafael Linares Guerrero, un país que ha sufrido mucho en los 80, en los 90, y hoy observar este hecho funesto en el 2025. Señores, las implicaciones de ese país son muy fuertes. Han pasado generaciones y hoy recuerdan esos hechos que le han dado un giro social, político, económico al país de Colombia. Que la República Dominicana, si bien es cierto que tenemos una estabilidad económica y social, tenemos que observar lo que está pasando en Colombia y otros países del mundo. La República Dominicana hoy en día, aunque no estamos a esos niveles, no es la misma ciudad, no es el mismo país de hace 10, 15 años. Los niveles de criminalidad son muy fuertes. Hoy en día hay una costumbre, señores. Tenemos imágenes, señor director. Algo ahí, por favor. Que ustedes todos lo han vivido. Todo el mundo estaba acostumbrado a estar a las 2 de la madrugada, 3, 4, 5 de la madrugada en las calles. Hoy en día es increíble, los lugares nocturnos, en los negocios, ya la gente de que está llegando a las 12 de la noche, se quiere ir. Todo el mundo se quiere ir. Claro, porque o sea, el modus vivendi de los dominicanos ha cambiado. Claro, porque que hay un tema de seguridad sumamente delicado. Pero en el caso de Colombia, señor director, yo tengo imágenes, por favor, del asalto. Miren, eso fue en el año 1985, me parece. Sí. Ese fue el asalto al Palacio de Justicia. Un tanque de guerra eso. Perpetrado. Sí. Eso no fueron los ese fue el M-19. El M-19 en el año 1985, con el auxilio del cartel de Medellín, secuestró a la gran mayoría de los magistrados que buscaban la eliminación de todos los expedientes que habían en los tribunales por tema de narcotráfico. Lo financió Pablo Escobar y uno de sus principales exponentes era el presidente Gustavo Petro. Mírenlo aquí, ese señor que hoy gobierna Colombia. Cuando ustedes ven que yo digo que a la juventud hay que permitirle leer, porque decía George Santaella que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Es por eso, señores, porque en las manos de ese señor nunca pudo haber estado
el gobierno los destinos de Colombia nunca pudieron haber caído. Eso fue un acto de desesperación también, meter ese tanque de guerra, porque era que la policía estaba un poco ya desordenada, improvisando. La cantidad de muertes que produjo eso, de magistrados, de personal del sistema de justicia colombiano, fue una cosa increíble. Pero ¿qué es lo que ha pasado con Colombia? Que ha vivido perdonándose, entre comillas, con un famoso acuerdo de paz, con una justicia especial de paz, y esa gente lo que van, se someten por un tiempo. Lo hicieron también con narcotraficantes. Se someten por un tiempo y después vuelven a delinquir. Después de eso, 5 años después, este señor se desmovilizó y hoy es presidente de la República. Miren hoy cómo está sufriendo Colombia, todos los efectos de esa guerra que nunca acaba. Ya van por un candidato presidencial muerto, que la gente lo ve como normal, porque han matado varios. De hecho, él siempre recuerda a Carlos León Pizarro, y de verdad un candidato presidencial de la OP que mataron en Colombia. De verdad, señores, que Colombia hoy pasa por un momento sumamente difícil.